Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y de un silencio que ha roto, pero no de cualquier manera. Hablamos de una confesión relacionada con Demet Özdemir, su CEO protagonista y con quien se rumoreó un romance durante mucho tiempo. Y créanme, la confesión es tan inesperada que, bueno, les aseguro que los va a sorprender. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta revelación que está generando un torbellino de comentarios y especulaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos cargados de actualidad y entretenimiento. Dicho esto, vamos a empezar. Todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda gracias a su exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tan palpable en pantalla que los rumores de una relación sentimental en la vida real no tardaron en surgir. Y, sinceramente, ¿quién no soñaba con que esa magia traspasara la ficción? Los fans se volvieron locos, cada interacción, cada fotografía juntos era analizada al milímetro. Se les veía cómplices, sonrientes, y esa complicidad alimentó aún más la ilusión colectiva. Hubo momentos que parecían confirmar todo, declaraciones ambiguas, miradas que decían mucho y eso, amigos míos, es el caldo de cultivo perfecto para que el público cree sus propias historias. Pero la vida real, como bien sabemos, rara vez es tan lineal como una telenovela. A pesar de la intensa conexión que proyectaban, ambos actores siempre mantuvieron una postura oficial de buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las pruebas visuales y las percepciones del público eran abrumadoras. Había una dulzura en sus interacciones, una conexión genuina que muchos interpretaron como algo más que simple amistad. Y es precisamente en este contexto de misterio y expectativas donde surge la reciente declaración de Can Yaman. Durante mucho tiempo, Can Yaman ha sido una figura esquiva cuando se trata de hablar explícitamente sobre su relación, o supuesta relación, con Demet Özdemir. Siempre se mostraba respetuoso, profesional, y evitaba entrar en detalles que pudieran alimentar más el circo mediático. Pero la presión, o quizás un momento de sinceridad pura, lo ha llevado a romper ese silencio. Y la confesión no es lo que muchos esperaban. Lo que se ha revelado es que Can Yaman ha hablado sobre Demet Özdemir en un contexto muy particular, y lo que ha dicho, en lugar de confirmar o desmentir un romance pasado, ha tomado un giro inesperado, centrándose en el impacto que su colaboración tuvo en sus carreras y en su vida personal. La noticia ha corrido como la pólvora, y las reacciones no se han hecho esperar. Los medios, los fans, e incluso otros actores del medio han estado comentando al respecto. Según lo que se ha filtrado y está circulando en diversos portales de noticias y redes sociales, Can Yaman no ha confesado un romance secreto con Demet Özdemir. En cambio, ha hablado sobre la complejidad de las relaciones que se forjan en el set, especialmente cuando hay una química tan fuerte. Lo que parece haber dicho es que la intensidad de Erkencikus y la conexión que él y Demet compartían en pantalla los llevó a un nivel de entendimiento y apoyo mutuo que trascendió lo meramente profesional. Ha mencionado que si bien nunca hubo una relación sentimental formal, el lazo que crearon fue profundo y significativo. Y aquí viene la parte que realmente sorprende, Can Yaman parece haber admitido que él y Demet Özdemir, en algún momento, cruzaron una línea, no de romance sino de una cercanía emocional y una dependencia mutua que se volvió un poco abrumadora, tanto para él como para ella. No se trata de decir estuvimos juntos, sino más bien de expresar que el torbellino de fama, la presión de los fans y la intensidad del trabajo los hizo apoyarse el uno en el otro de una manera que con el tiempo, quizás se dieron cuenta que no era del todo saludable o sostenible a largo plazo, especialmente cuando ambos buscaban su propio camino y desarrollo profesional. Imaginen la escena, son jóvenes, están en la cima del éxito gracias a un proyecto que los catapultó a la fama mundial, y la gente los ama como pareja. Es fácil perderse en ese torbellino. Lo que Can Yaman ha insinuado es que, más que un amorío, lo que existió fue una conexión muy fuerte, casi una burbuja en la que se protegían mutuamente de la vorágine. Y esta confesión, lejos de ser una simple anécdota, revela una faceta más madura y reflexiva del actor.
Ha hablado de cómo la fama puede ser cegadora y cómo, en esos momentos de gloria, es fácil confundir la admiración del público y la intensidad del trabajo con sentimientos más personales. Lo que ha confesado es que la relación con Demet fue un pilar fundamental durante ese periodo, pero que con el tiempo ambos entendieron la importancia de tener sus propios espacios y trayectorias. Lo más interesante de su declaración es el matiz. No ha dicho que se arrepienta, sino que reflexiona sobre la intensidad de esa etapa y la importancia de esa relación de apoyo, aunque no fuera en el sentido romántico que todos esperábamos. Ha dicho algo así como que la energía que compartíamos en el set era tan fuerte, que a veces se sentía como si estuviéramos en un mundo aparte. Y sí, nos apoyamos mucho. Hubo momentos en los que solo podíamos contar el uno con el otro. Pero eso no significa que tuviéramos una relación romántica. Y esta distinción es crucial. Porque durante años los rumores de que fueron novios y que terminaron de mala manera han persistido. Can Yaman, al aclarar que la conexión era más de hermandad, de compañeros de aventura en un momento crucial de sus vidas, está ofreciendo una nueva perspectiva. Está reconociendo la fuerza de su vínculo sin caer en las expectativas del público. Además ha mencionado que él y Demet Özdemir siguen teniendo una buena relación, aunque con la distancia que la vida y las carreras imponen. Y eso, amigos míos, es un signo de madurez. Reconocer que una conexión fue importante, que marcó un antes y un después, pero que también es necesario seguir adelante, cada uno por su camino. Esta confesión nos enseña varias cosas. Primero, que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación en la vida real, pero eso no significa que no exista una conexión profunda. Segundo, que la fama y el éxito pueden crear vínculos muy particulares entre las personas que los experimentan juntas, un tipo de hermandad forzada por las circunstancias. Y tercero, que la honestidad, incluso cuando no es lo que el público quiere escuchar, es fundamental. Can Yaman, al romper su silencio, no ha buscado avivar más el fuego de los rumores románticos, sino más bien poner en perspectiva la naturaleza de su relación con Demet Özdemir. Ha querido, quizás, liberar a ambos de las expectativas que durante tanto tiempo los han rodeado. Y al hacerlo ha mostrado una faceta más profunda de su personalidad, una que va más allá del galán de telenovela que hemos conocido. Es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son profesionales talentosos que han seguido construyendo sus carreras con éxito. Can ha estado enfocado en proyectos internacionales, y Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero. Cada uno ha encontrado su camino, y esta confesión parece ser un reconocimiento de que esa etapa, si bien intensa y significativa, ya ha pasado. Y la verdad es que pensando en ello, esta revelación es mucho más interesante que una simple confirmación de romance. Nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de cómo la fama moldea nuestras interacciones y de la importancia de la claridad y la honestidad. Can Yaman nos ha dado una lección de cómo gestionar la atención mediática y las expectativas del público, centrándose en la verdad de su experiencia. En resumen, Can Yaman ha roto su silencio sobre su relación con Demet Özdemir, y su confesión no es la que muchos esperaban. No ha confirmado un romance, sino que ha hablado de una conexión profunda y un apoyo mutuo que se forjó durante el éxito de Erkencikus. Ha revelado que si bien cruzaron una línea de cercanía emocional y dependencia, esta no fue de carácter romántico, sino más bien una hermandad nacida de la intensidad de la fama y el trabajo. Ambos se apoyaron mutuamente en un momento crucial de sus carreras, pero con el tiempo entendieron la importancia de seguir sus propios caminos. Lo más sorprendente es la madurez con la que habla de esta etapa, reconociendo su importancia sin aferrarse a ella. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema de hoy. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Esperaban algo diferente? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan ustedes, nuestros seguidores, que son la razón por la que hacemos todo esto. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden dejar ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien creen que le podría interesar este chisme fresco del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad y mucho más para compartir. Hasta la próxima. Adiós.